corazón tiene razones que la razón ignora. Cita de Blaise Pascal. Nuestro corazón es un trabajador incansable. De forma constante bombea la sangre para llevarla hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Además de su función principal, el corazón también nos facilita información muy útil para mejorar nuestra salud. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? El corazón se contrae y relaja a un determinado ritmo al que llamamos frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Este ritmo no es fijo, es variable. Se considera un ritmo cardíaco normal en torno a 60-80 latidos por minuto en un individuo sano y en reposo. También sabemos que este ritmo varía en función de las demandas. Si hacemos ejercicio, aumenta, y si estamos descansando o durmiendo, disminuye. Sabemos que una frecuencia cardíaca elevada en reposo está relacionado con una morbimortalidad cardiovascular, como factor de riesgo independiente por una microinflamación y daño endotelial y una alta activación del sistema nervioso simpático. Cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca en reposo, peor pronóstico y factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. No existe un consenso de cuál debería ser la frecuencia cardíaca ideal, ya que depende de muchos factores, pero se piensa que debería estar muy debajo de 90 latidos por minuto. Desde hace un tiempo estoy incorporando a mi modelo de trabajo otro parámetro más interesante para valorar la actividad del sistema nervioso autónomo, SNA, a través de la actividad cardíaca. Me refiero a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variabilidad de tiempo que transcurre entre cada latido, también llamados intervalos RR. Es decir, aunque tengamos un ritmo cardíaco de 70 latidos por minuto, el tiempo que transcurre entre cada latido no es el mismo. Un latido puede tardar 600 milisegundos, otro 690 milisegundos, otro 850 milisegundos. En términos generales, cuanta mayor variabilidad exista entre los latidos, mejor salud. La variabilidad de frecuencia cardíaca es un reflejo de la influencia de la actividad del sistema nervioso autónomo en el sistema cardíaco. Una alta variabilidad es un factor protector para el corazón, indicativo de una buena salud y un buen tono vagal. Por el contrario, una baja variabilidad cardíaca nos indica un tono simpático alto y, por lo tanto, es indicativo de una mala salud, incluso factor pronóstico de evento cardiovascular, entre otras enfermedades. De ahí el interés que existe en medir este parámetro. La variabilidad de la frecuencia cardíaca nos da información de cómo está funcionando el sistema nervioso autónomo y podemos pronosticar si existe riesgo de enfermar incluso antes de que la persona presente síntomas. La medición de la variabilidad de frecuencia cardíaca es una herramienta muy potente para el diagnóstico. La variabilidad de frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca son inversamente proporcionales y están influidos por factores como la edad, el sexo, temperatura, actividad, hora del día. ¿Por qué la variabilidad de frecuencia cardíaca es importante en el abordaje osteopático? Desde los inicios del concepto osteopático se dio mucha importancia al sistema nervioso autónomo y su influencia en los distintos sistemas corporales, y cada vez tiene más importancia como un factor importante de autorregulación del organismo. El problema era que solo podíamos sospechar a través de la anamnesis los síntomas y terreno del paciente si la persona tenía una situación de desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Ahora, con el registro de la variabilidad de frecuencia cardíaca, podemos obtener datos objetivos de cómo está funcionando el sistema nervioso autónomo. Y aquí es cuando, en ocasiones, nos llevamos alguna sorpresa. Podemos sospechar de que el simpático está alto por la sintomatología que presenta el paciente, y los datos de la variabilidad de frecuencia cardíaca nos dicen lo contrario. Aquí es donde debemos tener mucho conocimiento de la fisiología para poder entender esta contradicción. De forma general, podemos decir el sistema nervioso simpático está activo cuando estamos estresados, hacemos ejercicio, cuando nos inflamamos, etc. Y el sistema nervioso parasimpático está más activo cuando estamos durmiendo, descansando, haciendo la digestión, etc. El simpático y el parasimpático son antagónicos pero complementarios. Es parecido al concepto del yin y el yang de la medicina tradicional china. Uno sin el otro no existiría, y cuando uno está activo, el otro baja su actividad. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, funciona como una balanza. Cuando uno está arriba, el otro está abajo. No pueden estar los dos arriba o abajo al mismo tiempo. Lo importante es que el cuerpo tenga la capacidad de balancearse desde un sistema al otro y no quedarse fijado en alguno de ellos.
De lo contrario, aparecerá una disfunción que con el tiempo se convertirá en una patología. ¿Cómo se hace el registro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? La forma más práctica de hacer el registro es con una cinta polar H7 o H10, las cuales están validadas científicamente al mismo nivel que un electrocardiograma. Se le pone al paciente a nivel del tórax, se realiza una medición por 5 minutos como mínimo y se pasan los datos por un software para verlos y analizarlos. Yo utilizo Cubios y nos da un informe como el de la imagen que podéis ver en la web. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor cómo utilizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Imagínate que acudes a la consulta por cansancio y dificultad para dormir. Realizamos la anamnesis y si existen sospechas de que una disfunción del sistema nervioso autónomo está presente, realizo una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Coloco la cinta alrededor del tórax y en posición tumbado procedo a tomarte el registro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Después de 5 minutos de registro, analizo los datos y, por ejemplo, vemos que el sistema nervioso simpático está alto y el parasimpático está bajo. En las condiciones en las que estás durante el registro, similares a cuando te vas a dormir, tumbado, sin hacer esfuerzos y estando relajado, debería dar unos valores dentro de la normalidad o el parasimpático un poco alto. Es por esa activación mantenida del simpático la que no permite que duermas y descanses bien por la noche. Esta situación sumada a la variable tiempo es la que va a tener como consecuencia, primero, una disfunción en algún otro sistema, dificultad para dormir, por ejemplo, y posteriormente alguna patología en función de su terreno o diátesis. Entonces puedes ver lo importante que es la información que nos da la variabilidad de la frecuencia cardíaca para poder realizar un mejor diagnóstico y, por lo tanto, un tratamiento acertado y eficaz. Algo importante que debo decir ahora es que el registro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca no es un diagnóstico per se. Es decir, lo importante es la historia clínica, la entrevista, el interrogatorio, la semiología, etc. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una prueba complementaria que nos ayuda a confirmar o descartar nuestra hipótesis diagnóstica. Como cualquier prueba complementaria, puede haber un error en el registro o que interpretemos mal los resultados. Si tenemos alguna contradicción entre los resultados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los síntomas y signos que presenta la historia clínica, es la que manda. Como ves, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una herramienta más de la que podemos utilizar y nos aporta una información valiosa para ofrecer el mejor tratamiento para tus problemas físicos, dolores, cansancios, estrés. Si quieres solicitar una cita en Osteopatía Marcos Casal, nosotros estaremos encantados de ayudarte.